¿Qué tal, barbers? Como siempre soy su colega Isaac Reyes, para quien no me conocen. El día de hoy les traigo un video en donde les muestro cómo cambio el repuesto de mi máquina Babyliss. Espero que les guste y pues que corra el video. Bien, barbers, les quiero explicar rápidamente en breve qué es lo que pasó para cambiar las cuchillas. Realmente las cuchillas de una máquina siempre duran mucho. El problema es que a mí se me cayó por error. Tengan mucho cuidado, si se dan cuenta aquí los dientes pues ya están tronados. Entonces eso hace que cuando ustedes van a trabajar con el cliente lo laceren, lo vayan a lastimar. Actualmente yo tengo la Silver FX de Babyliss, pero anteriormente yo tuve la Gold FX. Lo que hice para no quedarme sin trabajar es cambiarle este repuesto que por ahí yo tenía guardado. Si se dan cuenta también tiene los dientes rotos, pero más sin en cambio de esta no me lacera la piel de los clientes. Entonces en lo que me llegaba esta, pues utilicé esta. Y pues aquí ya tengo todas las herramientas, lo que voy a ocupar para cambiarle las cuchillas nuevas. Bien, pues vamos a sacar la cuchilla nueva. Aquí ya trae los tornillos. Es de LC. Y pues aquí la voy a colocar. Bien, voy a utilizar el desarmador que trae mi máquina Babyliss cuando la compré. Pues la voy a quitar. Vamos a quitar estos dos tornillos. Primero con el desarmador y ya después pues procedemos con la mano para que sea más rápido. Se dan cuenta, sale muy rápido. Lo que vamos a hacer con nuestro cepillo de cerdas duras pues es limpiar todo el exceso de cabello que quede por ahí, que quede limpia. Bien, como siempre vamos a utilizar nuestro 5 en 1. Vamos a desinfectar. Dejamos que actúe. Babyliss siempre pone un desarmador con un ajustador para las cuchillas, entonces ahorita lo vamos a usar. Vamos a retirar el pequeño desarmador. Vamos a agarrar la cuchilla nueva y vamos a colocar de esta forma. Que entre bien, que embone. Y si dan cuenta, este plástico está rozando la cuchilla interna. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a ajustar a que quede ni tan cerrada ni tan abierta la cuchilla interna con la externa. Entonces, usando nuestro pequeño desarmador, vamos a aflojar estos pequeños tornillos que tienen aquí. Nada más poquito. Y vamos a ajustar bien nuestra cuchilla. Ya que acomodamos bien la base de abajo, si se dan cuenta, esa abertura entre la interna y la externa y se ve. Ya más nos falta apretar, que llegue, esté al llegue, sin apretar mucho. Ni muy cerrada ni muy abierta. Está normal para que corte bien el cabello del cliente y no vaya a lacerar. Esto ya depende mucho de ustedes si la quieren más pegada o de stock, pero pues yo de stock venía muy cerrada, entonces hay que ajustarla. Por eso es que usé esta herramienta, para que quede bien ajustada. Nada más asegúrense de que estén bien presionados para que a la hora del movimiento, cuando la coloquen en la máquina, pues no se vaya a volver a cerrar. Se dan cuenta, ya se ve uniforme, ni más abajo ni más arriba, entonces está a la línea. Bien, aunque sabemos que es nueva, pues vamos también a aplicar un poco de aceite lubricante, ya saben, una pequeña gota al inicio, una a la mitad, otra al final, y en estos pequeños rieles, que es donde hay mayor fricción, ¿vale? Para antes de que la coloquen. Pasan un poquito, con un pequeño trapo nada más secan el exceso. Pero sí que las cuchillas queden bien lubricadas.
Pues el siguiente paso es colocarla. Se embone nada más. Ahí está. Se acomoda. Agarramos nuestros tornillos nuevos que están por acá. Sujetamos bien la máquina, que se vea que la base de la cuchilla está bien sentada en la máquina. Y ya nada más queda apretar nuestra cuchilla. Igual nada más al llegue, que sientan que no está tan apretada, porque luego tienden a barrerse los tornillos y pues luego es problema para andar buscando las refacciones de estas máquinas, que sí las hay, pero pues es complicado. Entonces por eso yo mi recomendación que les digo, que siempre guarden los repuestos que ya no sirvan, porque pues por alguna u otra pueden echar mano, como por ejemplo ahorita pues voy a guardar estas dos por alguna emergencia que tenga con todos sus tornillos, para que yo tenga para después una emergencia cambiarla. Y pues por último ya nada más vamos a aplicar como siempre 5 en 1. Ahí está. Con nuestra franela acuérdense de quitar el exceso. Y pues vamos a hacer la prueba si quedó bien. ¿Qué tal prende? ¿Se escucha bien? Bien, y como siempre yo calo mis máquinas pues con mis mismas manos, mi vello. Checo si sí retira. Corta muy bien. Y me doy cuenta que sí está bien colocada la cuchilla. Y pues una forma de darse cuenta si es que la cera al cliente es con esta piel que es más suave de su mano. Y van a hacer esto. Si ustedes sienten que les raspa y de inmediatamente se empieza a poner rojo, entonces quiere decir que su máquina no está bien. Y pues hay que volver a verificar la cuchilla interna y la externa si están bien alineadas. Y pues ya quedó nuestra máquina para un servicio con algún cliente. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, comentar y compartir. Y no se les olvide que todos somos Barber Fito Campo. Saludos.